El miedo es una emoción primaria, un impulso natural ante situaciones concretas que pueden venir dadas por convicciones propias, adquiridas por experiencias empíricas, por el desconocimiento de una situación concreta, que bien puede ser natural o sobrenatural, e incluso por convicciones sociales que obedecen a sucesos extraños. El horror puede abarcar cada pequeño espacio en el que dejemos volar la imaginación y nuestro propio cerebro nos traicione en pos de lo desconocido. ¿Quién te dice que estás solo en una habitación oscura? En el mundo del cine, el terror siempre ha sido un recurso interesante que abordar, ya que el miedo tiene múltiples caras, y nuestra propia mente puede ser nuestro peor enemigo a la hora de enfrentarlas. Generando la tensión suficiente mediante una historia bien hilada, apoyándose en el montaje y dando una importancia de elemento clave al sonido, que más allá de una banda sonora, puede aterrorizar sin llegar a mostrar un monstruo. Desde la ansiedad a la depresión o el miedo al contacto social, el desamor, cualquier premisa puede ser buena para aportar distintos puntos de vista del miedo, del que va desde lo más humano a lo más monstruoso. En esta lista podréis encontrar películas de terror que se escapan de lo corriente, que no utilizan el susto fácil, sino la tensión continua o una trama bien estructurada apoyada en montajes más que interesantes. El miedo espera donde tú quieras encontrarlo. Como siempre, el orden de la lista es meramente anecdótico. Sin más preámbulos, comenzamos. Número 5. Absentia. Esta película, dirigida por Mike Flanagan, utiliza la intriga y la tensión de una forma excepcional, aun con un presupuesto realmente limitado. Y aunque no puede evitar caer en el efectismo en algunas ocasiones, tampoco abusa del susto fácil, y utiliza a su favor el punto de partida mínimo para mantener la incertidumbre y hacer partícipe al espectador de su juego en el que nada es lo que parece. Por supuesto, ese presupuesto limitado hace que no haya podido contar con el mejor equipo actoral, que funciona en conjunto pero pierde individualmente. La cinta va creciendo a medida que avanza, creando nuevas preguntas que quizá no tengan respuesta más allá de las elucubraciones del espectador. Se plantea una historia en forma de cuento crudo y macabro, de fábula oscura y desagradable. Una persona desaparecida 7 años atrás y un túnel de paso son el desencadenante de una historia llamativa, interesante y bien estructurada. Nunca obtenemos una revelación total, la interpretación es clave en esta película. ¿Lo sobrenatural se impone a la razón o es solo un delirio dentro de nosotros mismos? La cinta crea un ambiente oscuro y opresivo con cierto aire a Lovecraft en la forma de segregar su horror y caminar sobre su trama. Como en los mejores relatos, lo que no ves es mucho más terrorífico que lo que ves. El miedo a lo desconocido y la incertidumbre hace crecer el suspense y la tensión, sin olvidarse del drama emocional, y haciendo una pequeña reflexión sobre la pérdida, la depresión, la añoranza y por supuesto de la ausencia, que funciona como leitmotiv de la cinta para hacer crecer el vínculo de las dos hermanas protagonistas. Todo redunda alrededor del misterio más clásico, una historia con tendencia a lo sobrenatural, que evalúa constantemente sus posibles y hace dudar tanto al espectador como a sus protagonistas. El dolor de una ausencia y una presencia a la que agarrarse, que es rodeada por la perversidad y el horror, el último hilo entre la vida y la muerte. Número 4. La escalera de Jacob. El enfrentamiento más complejo que una persona puede tener siempre es consigo mismo. Poner cara a cara a todos tus miedos a la vuelta de una terrible guerra como es la de Vietnam y perderte en tu propia locura para rescatar lo poco que queda de razón y poder llegar a la redención de la culpabilidad que te marchita por dentro y desmembra en pequeños trozos todo lo que te rodea. Adrian Lyne nos trae una película realmente compleja y con múltiples capas y referencias, tanto bíblicas como bélicas, y en su simbolismo se encuentra su sentido, nada sencillo de encontrar en un primer visionado, por lo menos no en su totalidad. Hablamos de sensaciones perturbadoras más allá de la estructura de la historia, sensaciones sucias e imágenes crudas y angustiosas, todo un descenso a los infiernos en el que el estado del protagonista, interpretado por Tim Robbins, nos recuerda las secuelas y la conmoción que puede producir una guerra, creando un estado alterado, un trastorno del que no es fácil, y a lo mejor ni posible, salir. Las alucinaciones se funden con la realidad, haciendo difícil dilucidar en qué momento está ocurriendo qué. El montaje es inteligente, pero también irregular, vagando entre momentos realmente crudos e intensos, difíciles de soportar en su visionado, y escenas que añaden más peso a su carga dramática. Es arriesgada, y siempre está dispuesta a mostrarte lo que no quieres ver, a traducir los efectos de la guerra en una mente enferma, en una serie de imágenes para transmitir sensaciones siempre duras y desagradables. La narración se mueve constantemente entre lo onírico, en un mundo de pesadilla, y lo real, hasta llegar a fundirse en su propia confusión, y llegar a un final que a día de hoy sigue dando de qué hablar en sus posibles interpretaciones, pese a su explicación oficial. Número 3. Goodnight Mommy. La incomodidad y la extrañeza de lo familiar, además del constante crecimiento de la locura, son el foco principal de esta película dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz,
con una gran influencia de Haneke, que desde luego no pretenden ocultar. Una madre vuelve a casa después de una operación de cirugía estética, donde lo esperan sus hijos, dos gemelos que dudan de la veracidad de que sea su madre quien ha vuelto, debido a las estrictas normas que impone a su vuelta y a su cambio de carácter. En la duda probable es donde reside el mayor potencial de la película, que ayuda a sumergirnos en su enfermiza maldad y en lo desagradable de las situaciones que genera. La violencia emocional desencadena y justifica a su manera los actos extremadamente violentos que suceden, haciendo que el espectador llegue a dudar de forma constante si los dos gemelos tienen o no razón. Esta cinta aprovecha el entorno familiar y el ambiente enrarecido para generar un pequeño combate emocional, una lucha por el poder que comienza con violencia emocional para terminar llegando al extremo más alto de la locura, que desata las agresiones físicas. La evidencia de que lo que ocurre no es más que una impresión de los niños juega a su favor y hace que el espectador dude de su propia evidencia, haciendo así que sea mucho más partícipe de una trama que incita a dejarse llevar por esa enfermiza mirada que parte de la inocencia. La complicidad entre ambos gemelos ayuda a construir la atmósfera y generar el terror que va envolviéndolo todo, llevando teorías conspirativas que parecen formar parte de un juego al límite de la realidad, contando el cuento de la madrastra de la forma más cruda posible y fantaseando con una liberación de todos los males a través de la violencia, que desata una angustia atroz, enmarcada sutilmente por la música, que convierte una vida familiar desestructurada en un terror centrado en la infancia y los entornos cercanos, que oscila entre la violencia física y psicológica. Número 2. Angustia. La obra maestra de Bigas Luna es una película extrañamente hipnótica. Su premisa se sale de lo convencional, ya que hace un uso brillante del cine dentro del cine para llegar al estado que evoca su título, angustia. Esta cinta se aleja de lo grotesco para ofrecernos un cine que oprime a base de sensaciones, como si de un experimento se tratase. Nosotros, los espectadores, somos un vértice más de la película. El metraje es complejo y con varias capas y ángulos desde los que comprender la cinta, muy basada en el metalenguaje. En ella encontramos un oftalmólogo que recopila de forma psicopática globos oculares bajo la influencia que su madre ejerce sobre él. La paranoia obsesiva se desarrolla de forma cruda y casi visceral durante esta primera parte de la película, para poco después proponer un giro narrativo que juega con la percepción del espectador. La extravagancia y el estilo marcado con el que se desarrollan los planos da un aire inquietante al conjunto, recordando a las formas del cine giallo italiano. La película adquiere tanta fuerza visual a medida que avanza que logra plasmar no solo la obsesión de manera brillante, sino también con un magnetismo extraño que evoca en cierta forma la estructura narrativa de suspense ideada por Hitchcock, pero añadiendo a su vez un preciosismo incómodo. En la película se juega con la idea de la unión entre ficción y realidad, difuminando una línea en un principio clara que lo va siendo menos a efectos de sensaciones según transcurre la cinta. Con una atmósfera que va desde lo morboso a lo claustrofóbico, Angustia es algo similar a un experimento, una mezcla de géneros y subgéneros que funciona realmente bien y es además visualmente poderosa en su planteamiento y narración, creando un clima a veces onírico y pesadillesco y otras puramente real. Número 1. Berberian Sound Studio. A menudo nos olvidamos de la importancia del sonido en una película. Un buen ambiente sonoro puede marcar la diferencia entre algo convencional y algo realmente fantástico, tanto que esta película centra su trama en ello, y teje su terror a través de él. Haciendo un homenaje al cine giallo, Peter Strickland trae una película que puede pecar de ser algo lenta, pero sin duda absorbente. La incomodidad de lo extraño se apodera rápidamente del ambiente de la película, donde un famoso diseñador sonoro inglés acude a unos estudios de sonido en Italia para trabajar en el ambiente sonoro y efectos de sonido de la última película de Santini. En este lugar hay siempre presentes sonrisas forzadas y actitudes extrañas. La utilización de ambos idiomas en la película, el italiano y el inglés, refuerzan el aislamiento del protagonista ante un ambiente que le resulta complicado hacer suyo, lo que le llevará a una enfermiza obsesión que parece no encontrar fin. El sonido y su construcción son el foco principal de la película, que lejos de asustar de una forma convencional, lo hace sumergiéndonos en su atmósfera y en la vulnerabilidad del protagonista en un entorno extraño, donde él es el extraño para el resto. Las sensaciones son más importantes que la trama en sí, que aunque no es confusa, pierde importancia con respecto al resto. El minimalismo de la película consigue atraparte mediante sus sonidos e imágenes que van hasta el hastío y agotamiento de su protagonista, a su propia locura cinematográfica y una diferencia cultural que se hace patente pese a la tranquilidad con la que avanza la película. Pero es que además, en esta película podemos echar un vistazo a los entresijos del cine, a cómo se construye el sonido en base a una imagen, de cómo se crea el terror a través de un micrófono. Es una película que está lejos de ser para todo el mundo, y puede fallar en su tramo final, pero en su conjunto puede resultar kafkiana y poética por partes. No es fácil entrar en ella, pero si entras,
hay mucho que descubrir. El cine de terror puede escapar de lo más convencional, de lo que nos ofrece el susto fácil para llegar a tejer una red de emociones complejas unidas por el mismo punto, llegar a horrorizarnos. Quizá no todas lo consigan, o quizá no todas lo consigan de la misma manera, pero creo que son puntos de vista más que interesantes para entender un género tan complejo y tan a menudo mal utilizado. ¿Conocíais estas películas? ¿Recomendáis alguna más? Podéis dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos sobre cine, series o videojuegos. Si os gusta, suscribíos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.